Hola a todos y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro webinar Tu inversión en Estados Unidos empieza aquí, bienes raíces rentables, visa de inversión y crédito para extranjeros. Para muchos inversionistas, entrar al mercado estadounidense significa enfrentarse a muchas preguntas. Sabemos que la falta de información clara y confiable puede frenar tus planes. Por esta razón, hemos reunido a un equipo de especialistas para guiarte paso a paso en este evento gratuito. Sin más preámbulos, tengo el gusto de presentarles a nuestra primera expositora, Karina Rodríguez. Karina Rodríguez es presidenta de Exfinia Financial Services. Se graduó del Instituto Tecnológico de Monterrey como contador público con especialización en finanzas internacionales. Empezó su carrera en finanzas hace 28 años. Trabajó en una casa de bolsa en Woodlands, Texas, ofreciendo asesoría financiera a clientes de alto patrimonio en Latinoamérica, Suiza y Estados Unidos. En el año 2015 se independiza para crear Exfinia Financial Services. Actualmente cuenta con presencia en Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Argentina y España. La habilidad de Karina para establecer negocios y relaciones personales es una de las principales fortalezas del equipo ejecutivo de Exfinia Financial Services. Karina, te cedemos el micrófono. Hola a todos, bienvenidos sean a este webinar. Y bueno, vamos a empezar. Em, Les comento que Exfinia Financial Services tiene presencia, como mencionó ahora, en varios países. Nuestra sede está en Houston, Texas. Tenemos presencia en México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, España y Perú. ¿Por qué es muy importante diversificar activos? Primero que nada, para reducir el riesgo. Al tener diferentes inversiones, diferentes tipos de activos, industrias, países, uno reduce el riesgo y además aprovechamos diferentes oportunidades que pueden ofrecer diferentes áreas económicas, diferentes industrias y nos protegemos de la volatilidad de un mercado en específico. Vamos a hablar de instrumentos financieros respaldados por bienes raíces. Primero que nada vamos a hablar por qué Texas, por qué debemos de invertir en Texas. Texas es un estado que está muy próximo a Latinoamérica y no solamente tiene inversión de Centro y Sudamérica, también tiene mucha inversión de Europa, de Asia e inclusive de otros estados dentro de Estados Unidos, como California, Nueva York, Florida. Ahora, ¿por qué en específico Houston? Houston tiene uno de los puertos comerciales más importantes del país. Está estratégicamente localizado cerca del Canal de Panamá. Se transfiere muy fácilmente mercancía del Atlántico al Pacífico y viceversa. Alberga 26 de las empresas que están listadas en Fortune 500. Tiene un mercado con mucho crecimiento, estable y predecible. Es la ciudad petrolera más importante del país. Está calificado como una de las 10 ciudades más atractivas para invertir en inmuebles en Estados Unidos. Y además tiene el centro médico más grande del mundo, además de ser también parte del corredor aeroespacial con la NASA. Ahora vamos a hablar de opciones de inversión en bienes raíces. Existen opciones en remodelaciones y en desarrollo residencial. Una de las primeras opciones es la opción de préstamos privados. Esta opción, el monto mínimo de inversión son $25,000. Cada mes les están pagando sus intereses en su cuenta de banco. El reembolso de la inversión se da cuando se paga el préstamo o cuando ustedes solicitan el dinero. El plazo mínimo es de 6 meses y necesitan dar 90 días de aviso para que ese dinero esté líquido. Es decir, lo más pronto que lo pueden pedir es en el mes 3 para que en el mes 6 esté disponible. Una vez que ustedes cumplen con su plazo de 6 meses, ya el dinero se queda invertido mes a mes. Si ustedes no lo solicitaron, se queda invertido mes a mes. No es que se renueva otros 6 meses. Lo pueden solicitar en el mes 7, en el mes 8, en el mes 9, siempre dando esos 90 días de aviso para que el dinero esté líquido. ¿Qué está respaldando su dinero?
Bueno, un pagaré que aquí en Estados Unidos se llama un promissory note, que es un documento legal muy fuerte. No se imaginen un pagaré como en nuestros países, ¿no? Aquí es un documento legal súper fuerte y además hay una propiedad específica que respalda el dinero. Estos son los porcentajes de rendimiento para este dinero que es muy líquido, dependiendo del monto invertido, entre el 5,5 y el 7%. Por lo regular, los proyectos duran entre 6 y 24 meses, aunque su compromiso son solamente 6 meses. ¿Cuáles son los usos para invertir dinero en este programa? Aquí la gente invierte fondo de emergencia, dinero que tienen para pagar impuestos prediales, o que lo llamamos aquí property taxes, para pagos de colegiaturas, impuestos sobre la renta. Las empresas ahí invierten también su capital de trabajo. Este es dinero muy líquido que se va a necesitar en un año o menos. Otra opción es invertir en desarrollo residencial. Aquí estamos hablando de fraccionamientos cerrados con seguridad, en donde se desarrollan townhomes nuevas con un precio de venta final al público entre 300 y 400 mil dólares. Son townhomes que están muy bien ubicadas en el primer cuadro de la ciudad. El monto mínimo de inversión son 50,000 dólares. El reembolso del capital y los intereses se da al final del proyecto. La duración de los proyectos, por lo regular, es entre 12 y 24 meses, dependiendo el tiempo que se toma el desarrollo y la venta de las propiedades. Si las residencias se venden dentro de los primeros 12 meses, o sea, antes de 12 meses, a ustedes se les paga el año completo de intereses, aunque se les haya devuelto su dinero, por ejemplo, en el mes 10. Si las residencias se venden después del mes 13 en adelante, entonces se prorratea el tiempo que estuvo invertido el dinero y se le paga esa cantidad de intereses. ¿Cuáles son los respaldos? Bueno, existe también un promissory note, terrenos del proyecto, que es de acuerdo al monto invertido, se les asignan terrenos del proyecto que están respaldando su dinero. Obviamente ese terreno no va a ser más que aumentar en valor conforme la construcción avanza y cada vez su dinero va a estar más y más protegido. Además de esto, tienen como respaldo los activos de la empresa constructora y además se negoció una garantía personal de los socios de la constructora. Entonces tienen esos 4 niveles de protección. Las tasas de rendimiento también van de acuerdo al monto invertido y van entre el 8 hasta el 14%. Los proyectos, como les dije, duran entre 12 y 24 meses. Si por alguna razón extraordinaria el proyecto llegara a tomar más de 24 meses, todo el tiempo de extensión, es decir, a partir del mes 24 y un día, les pagan un 8% adicional. Es una protección adicional que tenemos para nuestros clientes. Por ejemplo, si el proyecto se extendió un mes más, ese mes van a recibir un 8% adicional de la tasa que ya tenían. Hay otro modelo también en donde se invierte en construcción o en remodelación, donde tienen intereses fijos mensuales. Aquí el monto mínimo de inversión son 80,000 dólares. Cada mes le están pagando sus intereses. Está respaldado por un promissory note, un pagaré, y además una propiedad específica que está respaldando su dinero. Estos son los rendimientos entre el 7,75 y el 12,75% anual que se les va a estar pagando mensualmente, ¿ok? Y aquí el dinero se queda invertido 24 meses, recibiendo siempre sus intereses cada mes en su cuenta de banco. A partir de aquí, estas opciones que les voy a presentar ya pueden funcionar para la visa de inversión, que ahorita el abogado Diego Bustillos les va a hablar de la visa de inversión. Las opciones anteriores son simplemente para inversión, sin opción de visa porque están recibiendo rendimientos fijos preestablecidos. Cuando ustedes invierten en conjunto con el constructor, el mínimo de inversión son 250,000 dólares. Aquí no hay un rendimiento fijo preestablecido. Van a participar de toda la utilidad y el riesgo del proyecto, ¿ok? Cuando a ustedes no les interesa gestionar una visa de inversión, el constructor invierte el 60% del dinero y ustedes el 40%. Cuando a ustedes les interesa obtener una visa de inversión, tiene que ser 50-50, porque son
los lineamientos que exige migración, y de eso ahorita les va a hablar el abogado Bustillos. También existe otra opción para ustedes comprar directamente propiedades que están en venta, que son este tipo de townhomes del que hablábamos. ¿Ok? Entonces puede ser para que ustedes la renten para generar ingresos o para vivir, ¿no? Les ofrecemos una solución 360 grados. Son casas que están listas para ser rentadas o habitadas, ¿ok? En zonas de alta demanda. Los ponemos en contacto, que ahorita van a hablar con, va a exponer Mariby García, que ella les hace absolutamente todo el trámite del crédito hipotecario, si les interesaría obtener un crédito. Inclusive para las personas que son extranjeras, les pueden conseguir el crédito hipotecario. Les ponemos en contacto con un agente de bienes raíces que los va a ayudar con la búsqueda y selección de inquilinos si les interesa rentar la propiedad. También les van a administrar la propiedad. Si ustedes viven en el extranjero y quieren que una compañía les administre propiedad, lo van a hacer. Y tienen la opción, que ahorita se los va a explicar el abogado Bustillos, a través de esta opción de solicitar una visa de inversión para vivir legalmente en Estados Unidos. ¿Ok? Estas casas están ubicadas estratégicamente a 15-20 minutos del aeropuerto internacional, del centro de la ciudad, del centro médico, del centro financiero, que es la galería, y de los principales estadios deportivos. Las propiedades empiezan desde $335,000 en adelante. Hay varias modelos, diferentes estilos, pero por lo general tienen 3 recámaras, 2 baños y medio, estacionamiento para 2 autos y de 1,500 pies en adelante, 1,500 pies cuadrados de construcción en adelante. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Bueno, nosotros, como vimos, nos especializamos en Texas. Actualmente los proyectos se encuentran en Houston porque es el área que tiene las condiciones ideales en este momento. Pero puede ser que en el futuro las oportunidades estén en otra ciudad, entonces pudieran moverse los proyectos a Dallas, a Austin o a San Antonio. ¿Cuál es la experiencia que tienen estos grupos con los que trabajamos? Tienen un historial impecable de desarrollo de terrenos, remodelación y construcción de viviendas, compra de edificios multifamiliares, gestión y reventa, desarrollo de subdivisiones residenciales. Tienen más de 30 años de experiencia, tanto en Estados Unidos, algunos inclusive en México. Han tenido un volumen de transacciones de por lo menos $100 millones y 500 transacciones o más residenciales y comerciales. Exfinia Financial Services, además de ofrecer estas opciones de inversión en bienes raíces, les ayudamos a hacer ahorros para el retiro, ahorros para educación, planes para empresarios, seguros de vida, seguros de incapacidad, de enfermedades a largo plazo, de salud internacionales, de viaje y obviamente estos instrumentos respaldados por bienes raíces. Y cuando hacemos un plan financiero, lo hacemos de manera completa para que sea un plan sólido y fuerte. Nos aseguramos que tengan la protección adecuada, que estén manejando apropiadamente la deuda. Y a veces es muy importante tener deuda buena, como lo vamos a ver ahorita con los préstamos hipotecarios, pero hay deuda mala que esa, como por ejemplo pueden ser las tarjetas de crédito, se tiene que eliminar inmediatamente. Nos aseguramos que tengan liquidez para cualquier eventualidad y obviamente hacemos todas las estrategias de inversión a corto, mediano, largo plazo según sus metas, haciendo un plan a la medida. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con Exfinia? Nosotros somos 100% independientes, tenemos acceso aproximadamente al 65% de la industria financiera. ¿Por qué al 65% y por qué no al 100%? Porque deliberadamente decidimos trabajar solamente con empresas financieras que tienen calificaciones de A+ para arriba. No trabajamos con empresas chiquitas. Además de esto, hay una transparencia total en su dinero. El dinero nunca lo recibe Exfinia, se invierte directamente en estas instituciones financieras. Algunas de ellas tienen más de 100 años de existir. Son empresas súper fuertes, súper sólidas. Nuestros proveedores nos compensan directamente. Ustedes no el cliente. Como nosotros traemos al cliente a estas instituciones financieras una vez que se implementan las estrategias que recomendamos, y nosotros les damos el servicio a ustedes año con año, estas empresas son las que nos compensan a nosotros, no ustedes directamente.
Nosotros además tenemos una responsabilidad fiduciaria. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos ante todo que poner los intereses del cliente. Esta es la responsabilidad fiduciaria que tenemos con nuestras licencias de consultores financieros. Además, estamos licenciados, domiciliados, regulados en Estados Unidos y a través de nuestra empresa nosotros les podemos dar acceso a productos financieros, a exactamente los mismos productos financieros que cualquier ciudadano residente de Estados Unidos tiene acceso, aun y cuando ustedes vivan en el extranjero. ¿Okay? Entonces, aquí está nuestra información de contacto. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Karina, por tan valiosa información sobre inversiones en bienes raíces en Estados Unidos. A continuación, nuestra siguiente expositora es Mari B. Ella es colombiana y se radicó en Estados Unidos en el año 2015. Obtuvo la licencia como Mortgage Loan Officer, obteniendo aprobación por el NMLS, National Wide Mortgage Licensing System, regulador para originar préstamos hipotecarios en Florida, Texas y California. Es actualmente la Branch Manager en Houston, Texas, de KALB Advisors Mortgage Solutions, liderando un equipo de 10 personas expertas en el tema de procesar los préstamos, Customer Service, 100% bilingües y con todo el conocimiento para brindarles un servicio de alta calidad. Mari B lleva exitosamente 9 años cerrando a más de 2,000 clientes, con un total de préstamos de cerca de $800 millones. Adicionalmente, están enfocados en ayudar a clientes internacionales a diversificar su portafolio, facilitándoles la adquisición de hipotecas o financiamiento con los programas más competitivos, con requisitos mínimos y con tasas de interés muy rentables. Mariví, te cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Me encanta hacer este tipo de webinars porque hay mucho desconocimiento del sistema hipotecario en los Estados Unidos. Hoy les voy a explicar un poquito qué es lo que hacemos y cómo podemos acceder a esos préstamos hipotecarios para poder diversificar nuestro portafolio en dólares, lo cual es fácil, sencillo y con unas tasas iguales o muy parecidas a un cliente doméstico. Entonces, somos especialistas en préstamos hipotecarios, tenemos 20 años de experiencia, tenemos oficinas en Texas, Florida y California. Y como me expuso Nora, pues tengo la licencia regulada por el NMLS para originar préstamos hipotecarios. En nuestro equipo es 100% bilingüe, no necesitamos hablar inglés, lo llevamos de la mano en todo el proceso de aplicación del préstamo hipotecario. No tenemos que estar en los Estados Unidos y todo se hace online. Un préstamo hipotecario internacional está dirigido para una persona que vive, trabaja y reside en otro país, que solamente tiene una visa de turista, pasaporte vigente, y hay veces que tenemos programas para personas que no tienen visa de turista y pueden cerrar desde el país. Otra cosa muy importante, no tienen crédito establecido, trabajan y viven en otro país. Entonces, eso es una persona o se considera un cliente internacional. Entonces, vamos al punto que es lo que pues todo el mundo pues quiere ver. ¿Cuáles son los beneficios de acceder a un préstamo internacional? Porque muchas veces, y sobre todo las personas de México o de Latinoamérica, no nos gusta la deuda y resulta que esta es una deuda buena, porque en vez de comprar, de pronto tenemos $300,000 cash en efectivo, más bien, ¿por qué no utilizamos esos $300,000 y compramos 3 propiedades apalancadas con una deuda a una tasa excelente, mucho más baja que en nuestros países? Cuando accedemos a un préstamo internacional, tenemos acceso a financiamiento, creamos historia crediticia, crecemos nuestro portafolio, las tasas de interés son muy amigables, muy parecidas a un cliente internacional, aprovechamos nuestro capital, tenemos oportunidad de ingresos, son propiedades que se pueden rentar para pagar la hipoteca o generar flujo de caja, son inversiones a largo plazo y obviamente diversificamos la cartera de inversiones. Entonces, vamos al punto, ¿cuáles son las propiedades a las que puede aplicar un cliente internacional? Todas las propiedades. El sistema financiero americano abre las puertas porque quiere este tipo de inversionistas. Por eso
pone o plasma condiciones muy sencillas y abre las puertas para que ustedes puedan invertir en todo tipo de propiedades. Pueden invertir en condos, hoteles, bodegas, lotes, refinanciamiento de propiedades que ya tengan en los Estados Unidos y quieran sacar dinero de esas propiedades ya pagas, propiedades de vacaciones, las cuales son esas propiedades que utilizan muchas personas para ocupar 6 meses del año, 8 meses del año, que quieren venir a los Estados Unidos a disfrutar. Y tenemos las famosas propiedades de inversión, las cuales son estas propiedades en las cuales el cliente internacional invierte, compra en efectivo o con una deuda y renta para que esa deuda se vaya pagando con el alquiler. Entonces vamos a hablar de lo que pues más me preguntan, cuáles son los requisitos para aplicar. Son súper sencillos. Solamente pedimos una carta de un contador del país donde ustedes residen, una carta que les enviamos tal cual como la deben enviar a mi equipo en español. Nosotros nos encargamos de traducir toda la información que ustedes nos envíen. No pedimos declaraciones de renta, no miramos sus burós de crédito en sus países, no miramos sus deudas. Es simplemente una carta donde su contador verifique sus ingresos. Pedimos la tarjeta profesional de ese contador porque obviamente queremos ver que sea un contador acreditado en su país. Para las personas que trabajan en compañías, simplemente pedimos la carta del empleador donde nos confirme el ingreso. Pedimos a veces que carta de referencia de un banco, simplemente que nos certifique que ustedes tienen una cuenta con ese banco en el país donde transan. Copia del pasaporte y la visa de turista. ¿Por qué recalcamos la visa de turista? Porque ese es el programa que más utilizamos, ya que es mejor que vengan para el cierre de su transacción o para conocer su inversión. El que tiene visa de turista o de inversionista, porque también puede ser visa de inversionista, la idea es que vengan a los Estados Unidos a conocer su inversión y a reunirse con nosotros si gustan. También pedimos un comprobante de domicilio de luz, agua o teléfono que llegue que esté a nombre de ustedes. La parte más importante de estas transacciones es dónde está el dinero para cerrar la transacción. ¿Cuáles son las características? Queremos saber ese 25% de enganche que pedimos para estas propiedades, ¿dónde lo tienen? Si lo tienen en México, perfecto, lo comprobamos, pero es muy importante que el que quiera o tenga interés de aplicar un préstamo en los Estados Unidos, abra una cuenta en los Estados Unidos. Tenemos bancos con los que somos aliados y podemos ayudarles a abrir esas cuentas online. Esas personas que de pronto no pueden viajar, pero inicialmente para la evaluación de sus finanzas, simplemente con que me muestren que tienen ese 25% de enganche más unos gastos de cierre, ya podemos darles una carta de preaprobación. Son préstamos a 30 años con tasas fijas, no tienen penalidades de prepago, pueden prepagar estas obligaciones en cualquier momento para esas personas que dicen, uy, un préstamo a 30 años. No necesariamente tienen que quedarse con un préstamo a 30 años. Esto lo que les da es flujo de caja, pagos bajos y ustedes pueden abonar o prepagar. Permite hacer abonos a capital, se pueden refinanciar y el banco nosotros a veces pedimos ver una liquidez adicional a ese 25% de enganche que puede estar en su país, simplemente para mostrarnos que ustedes tienen con qué pagar las siguientes cuotas que vienen al cerrar el préstamo. Hablemos como de las tasas de interés, porque yo sé que todos se preguntan, pero bueno, ¿cómo son las condiciones? Hacemos préstamos desde $100,000 en adelante con tasas en los 7.8, 7.9 efectivo anual. Esto está sujeto a cambio de mercado. Estas son las tasas de hoy. Tenemos programas de $300,000 en adelante, o sea que estamos hablando de propiedades de $400,000 con tasas en el 6.375. Imagínense, esas son tasas que ni siquiera un cliente doméstico obtiene en estos momentos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? A que Estados Unidos, el sistema financiero americano, quiere este tipo de inversionistas y quiere colocar esta cartera en este tipo de inversionistas. Entonces, así están divididos los préstamos.
desde 100,000 en adelante, y tenemos tasas en los 6 y 7, las cuales son tasas increíbles para ser un cliente internacional que no tiene absolutamente nada en los Estados Unidos, donde estamos validando todos los ingresos de esa persona en otro país de una manera fácil y sencilla. ¿Cómo es el proceso de aplicación? Simplemente después de este webinar les vamos a enviar pues los datos de nuestro equipo, ustedes nos contactan, hacemos una cita por Zoom, les enviamos la lista de documentos que vamos a necesitar para esa evaluación. Después hacemos otra cita con ustedes después de la evaluación para mostrarles todos los simuladores de números de acuerdo a lo que analicemos de sus finanzas. Me refiero en cuanto al dinero que ustedes tengan dispuesto para la inversión. Y es un proceso muy fácil. Desde el momento que ustedes me envíen los documentos, en 24 horas tienen una carta de preaprobación. Esta carta les permite a ustedes hacer una oferta a las propiedades que quieran aplicar y en 30 a 45 días máximo tienen las llaves de su casa y el préstamo cerrado. Ya para terminar, es una ilustración que me encanta mostrar para los clientes internacionales. Es donde aquí les muestro, si vamos a la parte de abajo donde dice enganche más gastos de cierre, y tengo 3 ilustraciones, una propiedad de 400,000 y 2 propiedades de 350,000. Para la propiedad de 400,000 más o menos vamos a necesitar $116,000 con enganche y gastos de cierre, y para 2 de 350,000 vamos a necesitar 103,000 para cada propiedad. Si ustedes suman 116,000 más 103,000 más 103,000, esto les da aproximadamente $325,000. O sea que una persona que tenga $325,000 puede comprar 3 propiedades, puede diversificar su portafolio, acelerar esas inversiones a una inversión de $1,000,000 solo con $300,000 a tasas en los 6 y 7, y son préstamos muy fáciles de adquirir. Esto con todo el acompañamiento de mi equipo, de los agentes de bienes raíces del equipo de Karina, que los van a ayudar entre todos, lo llevamos de la mano con la propiedad, con el préstamo, y en 30, 45 días ustedes tienen su inversión cerrada. Antes de cerrar y terminar, pueden abrir compañías en los Estados Unidos, lo que llamamos Limited Liability Companies, donde ustedes pueden poner los socios que quieran de su familia. Y esto, comprar propiedades con estas compañías abiertas en los Estados Unidos, los van a proteger a ustedes, van a tener muchos beneficios fiscales. Obviamente, esta no es mi área, no soy contadora, lo podemos referir con esas personas que abren esas compañías y les explicamos los beneficios. En otras palabras, ustedes pueden hacer estas inversiones abriendo compañías en los Estados Unidos, las cuales son muy sencillas de abrir, costos muy bajos, y las cuales se abren en 2 semanas y les dan muchos beneficios fiscales. Entonces, esto es más que todo lo que quería para no alargarme tanto, porque esto es mucha información. El que esté interesado y quiera ver cómo funciona un préstamo para una persona internacional, simplemente contáctanos a través del equipo de Karina, hacemos una cita con ustedes y les explicamos todo el proceso. Muchísimas gracias. Gracias, Mariví, por esta información tan importante sobre préstamos. Y a todos les queremos decir que en el chat pueden escribir sus preguntas. Al final de las 3 exposiciones va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Además, ahí está en el chat también la información de contacto para las personas que quieran más información. Se pueden registrar ahí. Las primeras 10 personas que se registren van a tener una sesión informativa gratuita, individualizada. Y bueno, a continuación, nuestro tercer expositor es Diego Bustillos. El abogado Diego Bustillos descubrió su pasión por empoderar a profesionales y a sus familias para prosperar en los Estados Unidos. Con un historial comprobado, el señor Bustillos ha manejado exitosamente peticiones complejas, incluyendo la EB-1A de habilidad extraordinaria, la EB-2 con extensión por interés nacional, las visas de inversionista E2, y las visas de transferencia incorporativa L1. Su enfoque estratégico está profundamente informado
por un conocimiento exhaustivo de los negocios y áreas de especialización de sus clientes. El abogado Bustillos cree firmemente que la inmigración es un motor fundamental para el crecimiento económico y la innovación. Está convencido de que los inmigrantes contribuyen significativamente a la economía al ocupar roles esenciales en la fuerza laboral, crear negocios y aportar nuevas ideas y perspectivas que fomentan la innovación. Además, sostiene que la inmigración beneficia no solo a los inmigrantes, sino también a la economía y la sociedad del país receptor, fortaleciendo en última instancia su competitividad global. A continuación le cedemos el micrófono a Diego Bustillos. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Quizás la introducción tiene muchas cosas, pero les cuento rapidito para que sepan quién soy, cómo llegué acá. Yo trabajé en una de las firmas más grandes del mundo en Venezuela, vine a Estados Unidos, me licencié, empecé a trabajar como asesor externo para varias firmas de inmigración y ahí mi socio y yo nos dimos cuenta que había una oportunidad excelente en el mundo migratorio, que es que la mayoría de las firmas de inmigración no tienen un buen servicio y que si nosotros prestamos un buen servicio íbamos a ser un hombre. Yo fundé la firma en el cuarto de mi casa hace 9 años y en los últimos 9 años hemos sido seleccionados como la firma del año por la conferencia de crecimiento legal más grande de Estados Unidos. Estamos en las 5.000 compañías privadas de mayor crecimiento en Estados Unidos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que hemos ayudado a miles de familias en los últimos 9 años a poder acceder a lo que es el mejor mercado laboral, el mejor mercado para invertir en Estados Unidos. Y eso es lo que encontramos más gratificante en nuestro trabajo. Lo que yo hago hoy en día es mi vocación. Gracias a Dios, nací para hacer lo que hago. Y mi trabajo como abogado es ayudar a mis clientes a lograr su objetivo de una manera rápida, eficiente y creíble. Porque muchas veces las personas creen que tienen un caso fuerte y no lo tienen y hay que, digamos, ajustarlo para que sea un caso fuerte. Los requisitos de la visa E2 son bastante mecánicos, ¿no? ¿Qué es lo que necesita una persona para acceder a una visa E2? Lo primero y fundamental es que tienes que ser nacional de un nacional de un país que tenga tratado con Estados Unidos. ¿Okay? ¿Cuáles son algunos de esos países en Latinoamérica? Colombia, Argentina, Chile, de habla hispana, España, la mayoría de los países europeos tienen tratado con Estados Unidos. Si no saben si su país tiene tratado, buscan en Google E2 Treaty Countries y ahí está la lista en la página del Departamento de Estado. México califica, Argentina califica, Colombia califica. Entonces, ¿qué es una visa de inversión E2? Bueno, la visa de inversión E2, a diferencia de la EB5, que requiere $800,000, solo requiere una inversión sustancial y a riesgo. ¿Qué significa sustancial? La ley no lo dice. Sustancial quiere decir el monto que normalmente se requiere para impulsar ese tipo de negocio adelante. Entonces, si yo les digo que voy a montar una aerolínea con $500,000, no me van a aprobar la visa. Pero si les digo que voy a montar un Property Management Company, una compañía de gerencia de proyectos, de repente con 100, 150, 200, sí me lo van a dar porque no necesito más para impulsar ese tipo de negocio. Segundo, tiene que ser una empresa real y activa y operativa. Y aquí es donde los negocios de bienes raíces tienen que tener unas directrices muy, muy claras. Porque la inversión debe ser en un negocio legítimo que ofrezca bienes o servicios con fines de lucro. Entonces, las inversiones en bienes raíces, a la manera de ver del servicio de inmigración, si uno lo que está haciendo es solo comprar una casa y decir, bueno, yo gasté $500,000 en esa casa, ese es el negocio, la voy a alquilar. Eso no va a servir a efectos de la visa 2. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista contable, la tierra no se deprecia, ¿ok? Entonces, no, la tierra no cuenta como parte de la inversión. Y en Estados Unidos la tierra es gran parte de lo que estás pagando cuando compras una casa. Tienes que, como inversionista, tienes que invertir y tener control y dirección sobre la empresa en la que estás invirtiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ser una inversión pasiva. Tú tienes que estar controlando y gerenciando en donde estás invirtiendo. Entonces, muchas veces, cuando tienes a dos personas calificadas, digamos que tienes a María y José, y María es una ejecutiva en Ecopetrol que se quiere venir a trabajar para Chevron, y José tiene un negocio de ventas celulares en Bogotá.
pero se quieren venir a Estados Unidos. Entonces, ¿quién hace la inversión ahí? José, por supuesto, porque él tiene el negocio de celulares, y María puede entrar a trabajar en Chevron a tener con su permiso de trabajo, a tener acceso, bueno, a una industria espectacular que es la industria petrolera americana. Entonces, para recapitular: nacionalidad contratado, inversión sustancial y en riesgo, con capital propio, empresa real, activa y operacional, control y dirección de la empresa, tienes que controlar, gestionar, tienes que ser el gerente. No, el negocio no puede ser marginal. ¿Y qué quiere decir que el negocio no puede ser marginal? Que tiene que dar para que el negocio crezca. No solo puede dar para que los inversionistas y su familia vivan. Tiene que dar para que el negocio crezca. Tiene que ser un negocio profitable. Y por último, hay que hacer un source of funds, que es indicar con mucha claridad de dónde vienen los fondos, cómo los adquiriste. Esto hace 3, 4 años no era tan importante para las visas E2, era más importante para las visas B5, pero ahorita una E2 sin un source of funds, lo más probable es que reciba una solicitud de pruebas adicionales, porque hay que documentar muy bien, cada vez con más detalle, de dónde vienen los fondos. Vendí una casa, dónde está el contrato, documentar todo eso muy, muy bien. Entonces, ¿cuáles son algunas de las estrategias que vamos a hablar hoy? Porque ustedes que están acá con nosotros están interesados en ver probablemente, bueno, cómo una inversión segura en bienes raíces en Estados Unidos históricamente las inversiones más seguras que existen en el mundo, eh, cómo podemos, a pesar de las restricciones de bienes raíces, sacar una visa E2 con una inversión en bienes raíces. Entonces, vamos a hablar de 3 estrategias que hemos utilizado en la firma, que todas nos han funcionado y sabemos que son viables. Entonces, ¿cuál es la primera estrategia que vamos a conversar? Esto se alinea muy bien con lo que es el último modelo que presentó Karina, que dijo que yo iba a exponer, y entonces les explico un poquito. Este es un modelo híbrido donde la persona que invierte es propietaria, digamos, de las 3 casas donde está invirtiendo, pero además está constituyendo una compañía de gerencia de proyectos. Y la inversión, en verdad, no son las casas, es en la compañía de gerencia de propiedades, donde uno presenta un plan de negocios, donde uno dice, ya, yo estoy gerenciando estas 3 propiedades que son mías, donde he invertido $250,000, ese es el monto, y voy además a prestar servicios a ceros. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Perdón. El modelo híbrido, digamos un ejemplo, una inversión inicial de $250,000, el enganche de 25%, se suman, digamos, gastos de nacimiento, una oficina, software, marketing, un contador que contrataste a medio tiempo, y hay una operación dual, porque estás administrando las 3 casas del inversionista, ¿okay? La compañía, y captando inmuebles de terceros. Entonces, ahí tienes ingresos diversificados porque tienes las rentas mensuales de las 3 casas que son tuyas, y además tienes los honorarios de administración, ¿okay? Que pueden ser entre 3 y 10% del alquiler típico. Esto cumple el criterio de que la inversión no es marginal por los montos, y lo más importante es que como inversión, el negocio no está supeditado nada más a la herencia de esas 3 casas, donde de repente los $250,000 no llegan a ser el 50% del precio total de las casas. Tú estás estableciendo un negocio que va a gerenciar y va a contratar gente. Entonces, es una estrategia que tiene una probabilidad de aprobación relativamente alta, porque es un negocio claramente activo, con un impacto económico y un capital en riesgo documentado. Entonces, esto puede ser, de acuerdo a la inversión, una estrategia muy atractiva para los inversionistas. Entonces, hay una cosa que les tengo que pedir perdón, que es que ahorita estoy desde mi casa, porque me renunció la nani, y ven unas bicicletas y todo esto, y el blur no me está funcionando. Pero bueno, algunas veces uno tiene que trabajar desde la casa. Entonces, ¿cuál es la segunda? Y esta es una de las más populares en materias de visa E2, que es renovación y desarrollo, donde digamos, compro, remodelo y rento las 3 propiedades. O digamos, compro, invierto en parte de la construcción de las casas, no es que estoy remodelando, en parte de lo que son los materiales de construcción, y vendo las propiedades o las alquilo. Y ahí, bueno, estoy cumpliendo con el capital en riesgo porque tengo 250,000, estoy probablemente cumpliendo con el tema de la marginalidad porque estoy incrementando la rentabilidad por rentas más altas o ganancias si estoy remodelando, si estoy construyendo,
tengo el impacto económico, tengo la participación activa del inversionista, estoy corriendo riesgos. ¿Por qué? Porque hay sobrecostos, retrasos, flujo de caja. Si no vendo la casa en el momento, de repente I'm upside down. Y también creemos que es una estrategia de aprobación alta. ¿Y por qué les estoy hablando de estrategias? Las tres van a ver que tienen alta, alta, muy alta. ¿Por qué? Porque hay otras estrategias que no vamos a conversar hoy, donde las probabilidades, aunque son, digamos, teóricamente posibles, históricamente la jurisprudencia nos dice que tienen una bajísima probabilidad de éxito. Entonces, ¿para qué tomar un riesgo tan alto si tengo una baja probabilidad de éxito y si existen claramente estrategias con una alta probabilidad de éxito? Entonces, acá cuando hablamos de montos, de los montos de inversión, hay que entender que una de las condiciones fundamentales en lo de que uno es gerente y uno activamente va a dirigir el negocio es que para poder demostrar que tú vas a dirigir el negocio, tienes que ser dueño de al menos el 50%. ¿Ok? Porque eso te da control sobre la operación. Hay maneras de establecer control, digamos, con acuerdos operativos, pero la que más le gusta a inmigración, sobre todo a la hora de renovar, es que demuestres que tienes al menos el 50%, es la manera más fácil de probarlo. Si es menos del 50%, los montos de inversión tienen que ser demasiado elevados para que inmigración al menos lo considere. Y tercero, la tercera estrategia muy atractiva, que fue una estrategia que hicimos hace poco con una persona que adquirió un terreno con pinos. ¿Okay? Entonces ustedes dirán, ¿cómo es eso que yo adquiero un terreno con pinos? ¿Eso es una inversión pasiva? No, porque los pinos son inventario que él va a talar y después va a usar la tierra para tener ganado y poner equipamiento para poder hacer las cuestiones que se tienen que hacer con pinos. Y pero él tenía una inversión, digamos, el negocio costaba, digamos, $750,000, pero el cash había puesto nada más alrededor de 200. Nosotros le dijimos al inversionista, mira, deberías hacer algo para que llegues al menos al 50% del total del valor del negocio. Entonces, ¿qué hicimos? Yo agarro y le digo, bueno, mira, si a ti te parece que no lo justifica desde un punto de vista operativo, pídele al banco que en vez de tener un loan tú por el 75% del negocio, tú vas a garantizar un 25% adicional con un certificado de depósito. Y aprobaron la visa. ¿Por qué? Porque yo estoy demostrando que el 50% de mi capital en un negocio de $750,000 está a riesgo. En todas las visas de inversionista, todos los que nos escuchen, un factor fundamental para el servicio de inmigración es que el inversionista corra riesgo, que haya un riesgo para el inversionista. Y de ahí es donde viene el tema de la tierra, que si la tierra no se deprecia, el riesgo del inversionista es mínimo. Entonces, la inversión tiene que ser en la compañía de gerencia de proyectos, en los materiales, en las remodelaciones, en la construcción, para poder armar un paquete que sea convincente ante los ojos de inmigración y que ustedes como inversionistas tengan una inversión segura en bienes raíces. Entonces, les doy un poquito de ejemplos de algunas historias que preparé para que se den una idea de cómo se puede hacer cada una de estas estrategias. Entonces, estrategia 1 de modelo híbrido, un ejemplo, digamos. Oscar compra 3 casas en Houston, las pone en Airbnb durante 6 meses para generar flujo. Paralelamente, invierte $25,000 en un CRM, un sitio web, una oficina y publicidad dirigida a mexicanos que ya poseen inmuebles en Texas, pero viven en Ciudad de México, para gerenciarles las propiedades. Cierra de repente un par de contratos, enseña todo eso en su plan de negocios y le aprueban su visa. Y Oscar, por supuesto, está mucho más adelantado de lo que hay que estar para hacer esto, porque muchas de las cuestiones están en vías potenciales. Entonces uno puede inclusive demostrar MOUs. No hay que, algunas veces no tienes que tener contratos, sino MOUs de personas que dicen, I will hire your services if you come to the United States on a need to. O sea, yo contrataré tus servicios en Estados Unidos. En cuestión del modelo de renovación y desarrollo, ¿okay? Digamos que Beatriz adquiere 3 fixer-uppers en Midland, destina alrededor de $100,000 de los $250,000 a
paneles solares, aislamiento térmico, cocinas eficientes, con normas Energy Star, contrata a unos contratistas para que le construyan y todos esos gastos de remodelación entran dentro de la inversión, alquila las propiedades y la gerencia, muestra un antes y después de las propiedades, o en un caso de la oficina lo que enseñamos básicamente fue las casas con palitos, donde nada más estaban los palos y los clavos y habían tumbado todas las casas y estaban remodelando, que sería el mismo concepto de una construcción. Uno muestra la construcción en vías, no ya construida necesariamente, aunque la mayoría de la gente lo pide cuando ya la casa está construida. Entonces, el ejemplo de la garantía adicional ya se los expliqué, pero es una estrategia que, aunque requiere de una inversión muchísimo mayor por parte del inversionista, tiene una probabilidad de éxito muy alta porque es una manera muy fácil de probar que el 50% del capital. O sea, desde el punto de vista de capital, de números, es la manera más fácil de visualizar el riesgo del inversionista. Pero las tres son estrategias excelentes que se alinean, en mi opinión, idealmente, y esto es una cuestión que María y Karina, para que sepan, y yo tenemos conversando por mucho tiempo para ver cuáles son las mejores estrategias para que ustedes puedan invertir en una inversión segura en Estados Unidos y además poder acceder al mercado laboral americano. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos si ustedes están pensando en hacer una inversión? El primer paso, que no aparece acá, es mentalizarse a que cualquier inversión acarrea un riesgo. Pero en este caso estarían invirtiendo en una cuestión donde el riesgo es mínimo. ¿Por qué? Real estate in America. Es una historia de cientos de años. Entonces, primero es elegir la estrategia que mejor se alinea a la liquidez que tienen. ¿Okay? Eso va a ser fundamental. Y también, si tienen experiencia haciendo esto, aunque no piden experiencia en proyectos similares para hacer esto. Un dentista puede venir a comprar casas en Estados Unidos y dedicarse a la gerencia de las casas. Segundo, se debe desarrollar un plan de negocio. ¿Okay? Los planes de negocios normalmente nosotros los contratan nuestros clientes después de que ya nos contrataron a nosotros, porque es fundamental que el abogado pueda dar input a el desarrollo de los planes de negocio. Una vez que contraten ustedes a un abogado, no tengo que ser yo, pero si soy yo mejor, hay que reunir evidencia sólida y documentar muy bien el caso. ¿Okay? Lo más importante para nosotros como firma es que nosotros entendemos. Y esto quizás yo no soy vendedor, yo soy abogado. Entonces, les digo que yo no puedo garantizar que a nadie le van a aprobar una visa. Así como no puedo garantizar que a nadie lo van a dejar entrar a Estados Unidos. Eso es enteramente discreción del oficial que está en la entrada. Él es juez, jurado y ejecutor de esa decisión. Pero lo que nosotros sí podemos garantizar, y que es una máxima que le repetimos todos los días al equipo, es que lo que sea que salga inmigración es lo mejor. Es la mejor versión posible en cualquier universo paralelo de lo que es su caso particular. Si ustedes revisan su caso antes de salir y la respuesta a esa revisión es cualquier otra cosa que no sea wow, esto está increíble, qué facilidad para entender los conceptos, nosotros vamos a retrabajar ese expediente. ¿Okay? Porque lo que salga a inmigración tiene que ser algo con que ustedes estén conformes. Nosotros también, si quieren algo que no está con las normas, no lo vamos a hacer, pero es muy importante. Entonces, en materia de visas de dos, hemos hecho ya cientos de visas de dos. En los últimos 5 o 6 años no hemos tenido ni una sola negación. Pero es muy importante que entiendan que nosotros, nuestros intereses y los de nuestros clientes siempre están alineados. Entonces siempre vamos a abogar porque nuestros clientes tomen todas las medidas necesarias para tener la mayor probabilidad de éxito. Entonces, si están interesados en este tipo de visas, aquí les dejo, como antes de cerrar, algunos de los contactos que tenemos. Estos son nuestros handles en Instagram, en Twitter, en Threads, BBA Immigration.
@DiegoVisas. Nuestra página es bbalawgroup.com. Para escribirnos, pueden escribirnos a support@bbalawgroup.com, pero las personas interesadas en inversiones en bienes raíces deberían hacerlo a través de la página del webinar, porque va a ser la manera más fácil de determinar sobre qué vamos a conversar. Y ese es el número telefónico de la oficina. Entonces, tenemos 3 estrategias sólidas, concretas, verificadas para hacer inversiones E2. Si están interesados, los dejo para que hagan sus preguntas. No sé, Nora ahorita nos va a decir cuáles son los próximos pasos, pero de verdad les quiero agradecer muchísimo por su tiempo y su atención, y espero que esto les haya brindado al menos un poco de valor. Gracias, Diego, por esta información tan importante sobre las visas. Y bueno, les recuerdo que tenemos en el chat la información de contacto. Si desean más información, las primeras 10 personas van a tener sesiones gratuitas de información individualizada. Y vamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta que tengo es para Karina, que si es posible obtener la visa de inversionista si adquiere una casa en Estados Unidos para rentarla o usarla, o solo tiene que ser con un desarrollo específico como el que ustedes tienen aquí. No tiene que ser con un desarrollo específico, pero yo creo que esa es una pregunta más directa para el abogado migratorio. Sí, estoy de acuerdo. em, ok. Adquirir una casa, la que sea, para alquiler, puede ser, sí, que lleve a una visa de inversionista si el oficial de inmigración estaba apurado y aprobó sin revisar ni uno de los papeles que le enviaste. Porque esto está en todos los libros, una sola casa, ¿okay? Una sola casa como un rental property no va a ser suficiente para tener un buen caso visa E2. ¿Okay? Y hay muchas maneras de conseguir una visa E2. Desde el punto de vista de retorno, ¿okay? Y de inversión segura, invertir en bienes raíces en Estados Unidos es históricamente, lo he dicho 1000 veces, de las mejores inversiones que se pueden hacer. O sea, históricamente, olvídense de 2008, históricamente ha sido de las inversiones más seguras que puede hacer una persona. ¿Okay? Pero si rentar una casa para tener una E2, eso no va a ser. Si quieren comprar una casa porque quieren rentarla y hacer plata, buenísimo. Pero una sola casa no va a ser suficiente, porque eso no es un negocio. Eso no es un negocio. That is not a business. Comprar una casa y tener una casa alquilada, eso no es un negocio. Eso es una casa que compraste y alquilaste. Eso es un activo que tienes que te está generando un dividendo. ¿Okay? Y ahí hay una cantidad de problemas, porque está el tema de la marginalidad. Si la casa cuesta $500,000 y te genera $20,000 al año, la inversión va a ser marginal. O sea, hay una cantidad de complejidad. Normalmente las inversiones en bienes raíces deben ser o varias propiedades o remodelación y compra. O sea, tienen que ser estructuradas de esta manera. Y les digo, esto es una cuestión que Karina, Mariví y yo hemos tenido esta discusión 100 veces. Bueno, pero vamos a tratar de hacerlo así, 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 pero vamos a ver, y le hemos tratado de dar todas las vueltas posibles. Y muchas veces la respuesta mía tiene que ser, es que eso no va a ser posible. Eso es lanzar a un inversionista que quiere una visa, es lanzarlo al matadero, porque sí, la inversión le va a dar el retorno, va a tener un activo que probablemente se aprecie muchísimo en los próximos años, pero no le va a dar la visa, no se la va a dar. Entonces hay que saber como inversionista si lo que quieres es una inversión o si lo que quieres es una visa, porque son dos cosas diferentes. ¿Okay? El plan de negocios que se presenta en migración para una visa de 2 no es el plan de negocio que tú le presentas a un inversionista que quiere meter plata en tu compañía. Son dos cosas que, aunque la información va a ser la misma, el enfoque es totalmente diferente. Totalmente. Sí, pero por eso hemos estado dando, lo que dice Diego tiene toda la razón, pero por eso hemos estado durante meses pensando en las mejores opciones para ustedes, porque aquí estamos logrando combinar, tener muy buena rentabilidad o las probabilidades de una muy buena rentabilidad con altas probabilidades de obtener la visa de inversión si eso es lo que quieren.
Ok, gracias por responder esta pregunta. Y otra de las preguntas que tenemos es, ¿qué obligaciones tenemos los foráneos respecto a reportar al IRS los rendimientos percibidos? Y para uno que no es ciudadano, ¿cómo procede las herencias en caso de fallecimiento? Bueno, esas son preguntas específicas para un contador internacional, pero los vamos a contestar aquí de manera básica. Si son en las primeras opciones de inversión que presenté que no califican para visa, en donde invierten de manera pasiva, si la cuenta de banco está dada de alta como extranjero, aquí en Estados Unidos no van a tener ninguna retención, porque ustedes no viven aquí, no tienen una obligación fiscal aquí. Si ustedes deciden reportar eso en su país van a tener que declararlo, ¿no? Ahora, si estamos hablando ya de opciones para visa en donde van a invertir en Estados Unidos, ahí sí van a tener que tener un contador en donde él les va a calcular lo que ustedes van a tener que pagar impuestos sobre sus ganancias. Esa es para contestar su primera pregunta. Y la segunda pregunta, el impuesto de herencia, sí existe el impuesto de herencia para personas extranjeras si tienen tres tipos de activos. Si tienen un inmueble en Estados Unidos, si tienen acciones dentro de una empresa estadounidense o si tienen, ¿cuál es el tercero? Inmueble, acciones, y ahorita me viene a la mente la tercera, si son dueños de una compañía estadounidense. Entonces, si estos O un activos los fondo, compran, perdón, o un fondo, una compañía o un fondo. o un fondo de inversión, exactamente. Entonces, ahí sí son sujetos al impuesto de herencia. Existen estrategias bajo las cuales un abogado también les hace el plan para minimizar ese impuesto de herencia, que eso lo tienen que ver con un abogado corporativo que les hace la estructura, o también existe la opción de hacerlo a través de seguros de vida, que en eso nosotros les podemos ayudar a implementarlos para que con ese seguro de vida se quede pagado el impuesto de herencia. ¿Okay? Sí, y ahí solo para agregar que si conocen a cualquier persona, ¿ya?, que tenga un inmueble en Estados Unidos y no tenga ese inmueble bajo alguna estructura que proteja el death tax, ahí les pueden quitar la mitad del valor de la propiedad. Entonces, cualquier persona, su primo, su amiga que tiene una casa en Miami, esa persona, si tiene eso a su nombre personal, eso puede ser fatal a la hora de una muerte inesperada, porque el tío Sam les va a quitar una parte importante si eso no está bien estructurado. O sea, y los cuentos son de llorar. Un amigo mío en bachillerato, yo pensé, el señor papá tenía muchísimas propiedades. Y fue un señor que empezó de la nada construyendo y fue comprando en Venezuela y fue comprando casas acá y fue, ¿sabes? Muy emprendedor de la vieja escuela. Y nunca tomó las estructuras y no te puedo explicar la cantidad de plata que perdió esa familia porque todo estaba a su nombre. Nora. Gracias, gracias. Sí, tenemos tiempo para otra pregunta. Última pregunta, ¿verdad? Eh, Aquí están poniendo cuál es el mínimo de inversión para aplicar a la visa de inversionista con ustedes. Bueno, si lo hacen a través de propiedades de inversión, que es lo que la mayoría de la gente le gusta, o sea, comprar propiedades, obtenerlas con crédito y rentarlas, sería alrededor de 250 a 300 mil dólares, dependiendo del caso que les arme Diego, ¿no? El caso migratorio. Sí. O sea, de las inversiones que estamos hablando hoy en día para bienes raíces, la inversión en este tipo de negocios son $250,000, pero en materia de visas de dos no hay un monto mínimo en la ley. Es jurisprudencia.
y depende del tipo de negocio, pero naturalmente, mientras más alto el monto y mayor porcentaje de propiedad tenga yo sobre el emprendimiento, más probable es que me aprueben, porque ahí vuelvo al tema del riesgo. Mayor el riesgo, mayor la probabilidad de aprobación. O sea, lo que busca la visa 2 es a gente que quiere tomar un riesgo en el país. Eso es lo que busca. No quieren inversiones pasivas. Para inversiones pasivas todo el mundo quiere invertir en Estados Unidos. Quieren gente que tome un riesgo en el país. Aquí hay una pregunta para Mariví, que cuál sería el cash flow de las propiedades de inversión en una casa de $335,000 dando un 25% de enganche. ¿Y cuáles son los costos de cierre de la propiedad? Bueno, le invito a esa persona que haga una cita conmigo. Me gustaría explicarle en un desglose cuánto sería, pero más o menos estamos hablando de $110,000 de cash to close, o sea, me refiero al dinero que tiene que traer a la mesa de cierre, incluyendo el down payment o el enganche. Y es muy importante trabajar de la mano con el equipo de bienes raíces de este equipo, porque esas personas los van a ayudar a ustedes a proyectar el ingreso de cada propiedad. Todo depende de donde esté ubicada la propiedad, así es el ingreso, así es el retorno. Cada propiedad tiene sus números, cada propiedad tiene sus impuestos, el valor del seguro, qué tan nueva es. Entonces, digamos que el cash flow lo determinamos cuando miremos la área pues, que se quiere invertir y el tipo de propiedad, porque puede ser una casa individual o puede ser un condo o puede ser un townhome, todo depende del tipo de propiedad. Entonces invito a esa persona, ya que son casos muy individuales, a hacer una cita conmigo y lo analizamos sin ningún problema con las propiedades que tenemos, Karina. Este condominio que tenemos muy bueno para ofrecer de propiedades nuevas, podemos hacer el ejemplo con este tipo de propiedades, las cuales no tienen asociación. Perfecto. Y última pregunta, yo creo para Diego, ¿qué vigencia tiene la visa? Y después, ¿cómo se renueva? Ok. La vigencia de las visas depende de los países. Okay. Históricamente a México antes se las daban por un año y tenían que renovarlas anualmente. Ya hoy en día a México se las otorgan por 4 y 5 años. Okay, lo cual es un respiro para todos los inversionistas mexicanos. La mayoría de las visas de inversionistas las otorgan entre 3 y 5 años. Pero eso es la estampa en el pasaporte. Es decir, si yo sello hoy, mi fecha de vencimiento va a ser probablemente 11 de junio de 2030. Pero eso no significa que yo entro con la visa y me puedo quedar 5 años. No significa eso. A mí la visa estaba 5 años, pero la entrada es por 2 años. Entonces yo cada vez que entre me van a dar 2 años. Por ejemplo, si yo en el año 2030, el 5 de junio, decido salir a Cancún y regresar, a mí me van a dar 2 años como inversionista. No importa que la visa esté expirada en el pasaporte. A mí me van a dar 2 años donde yo puedo estar dentro del país. Si salgo, tengo que ir a renovar en un consulado. Pero puedo quedarme 2 años más. ¿Okay? Entonces, generalmente las visas las dan por entre 4 y 5 años. Se renuevan armando un expediente nuevo diciendo la inversión sigue estando a riesgo, sigo siendo nacional de este país, sigo invirtiendo, sigue siendo no marginal, o sea, justificando que sigue habiendo una inversión a riesgo, no marginal, la estoy gerenciando y tengo control sobre la inversión. Entonces, para adelantarme a otra pregunta, me dicen, bueno, imagínate, ¿qué pasa si en el año 3 yo vendo las casas y decido comprar un International House of Pancakes? No importa, porque el objeto de la compañía no es lo fundamental. Estoy tomando un riesgo con una cantidad sustancial en un negocio real y operativo y la inversión no es marginal. Es eso, o sea, el objeto social, lo que hace la compañía puede cambiar,
en el transcurso del tiempo. Lo que importa es que se sigan cumpliendo las condiciones, ¿okay? Cada uno de los elementos de la visa E2. Uno puede pedir una extensión in-country, donde te la dan por 2 años, ¿okay? O puedes, mediante la página del Departamento de Estado, hacer toda una aplicación nueva, pero de renovación ante el consulado. ¿Cómo se renueva una visa de turista? Eso responde a la pregunta completamente. Tenía otra coletilla. Ok, no, perfecto. Bueno, damos por terminado este webinar. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos que esta información haya sido útil y relevante para todos. Les estaremos enviando el material y la grabación por correo. Gracias a todos. Hasta la próxima.